Buen día, vamos a continuar. Hasta la clase pasada habíamos visto las pruebas de los diseños experimentales de un solo grupo con post-test, es decir, teníamos el grupo, luego teníamos la intervención y posteriormente teníamos una observación, una medición. No sé, por ejemplo, y, este tipo de experimentos son muy útiles para hacer una exploración rápida, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren medir si le están dando litros de gasolina, ese podría ser el método a seguir, o si quieren verificar si el peso promedio de, no sé, de los paquetes que les vende un proveedor son los mismos. Con esta técnica pueden, o esta metodología podrían hacerlo, el del diseño de un solo grupo post-test. Hoy vamos a ver que es parte de los pre-experimentales, el diseño de preprueba y postprueba con un solo grupo. Es decir, tenemos un grupo, hacemos una medición del grupo, hacemos una intervención y le volvemos a hacer una medición. Entonces, pero en todo momento, como en el caso pasado, vamos a tener el primer grupo, no son dos grupos diferentes, es el mismo grupo que vamos a analizar, la misma muestra que vamos a analizar. Entonces, el diseño de un solo grupo con pretest y posttest es una estructura utilizada en investigaciones para evaluar el efecto de una intervención o un tratamiento. Aquí sí nos interesa qué pasa antes y después del tratamiento, pero a un solo grupo de sujetos. Ese grupo pueden ser animales, pueden ser objetos, pueden ser máquinas, pueden ser incluso seres humanos. Entonces, tenemos un grupo, lo medimos, hacemos la intervención, nos interesa saber cómo estaba antes de la intervención y posterior a la intervención. Entonces, en este tipo de diseño se mide una variable de interés antes y después de aplicar una intervención. Tenemos varias características de este. La primera característica es que el grupo es único. Solo se trabaja con un grupo de participantes. Otra característica es que existe una medición previa y posterior. Se tomó una medición antes de aplicar el tratamiento, que le vamos a llamar pretest. Hacemos el tratamiento o la intervención y posteriormente aplicamos otra medición después, que le vamos a llamar posttest. Entonces, otra característica es que hay un tratamiento o una intervención, se aplica un estímulo o alguna condición experimental. Y dependiendo que queramos, en algunos casos vamos a querer observar una diferencia y en otros casos vamos a desear que no haya diferencia, es decir, que sea lo mismo. A veces esto sirve también para evaluar, por ejemplo, instrumentos de medición. Y nada más que como todo tiene sus desventajas. Una desventaja que hay una ausencia de control. Es decir, no se compara con un grupo que no reciba el tratamiento o que reciba un tratamiento alternativo, sino que analizamos el mismo grupo. No se compara contra otros grupos que pudieran recibir el mismo tratamiento o otros tratamientos. Eso lo veremos más adelante. Bueno, ahora, como todo, todas las pruebas de diseño de experimentos, después vamos a ver que las pruebas se van a ir incrementando. Para el caso de experimentos preexperimentales, básicamente una de las pruebas que tenemos que hacer es la prueba de normalidad. Ese es de cajón. Acuérdense que en todas pruebas de hipótesis tenemos 5 pasos. Son básicamente 5 pasos. 5 pasos los que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, para el caso de la prueba de normalidad, pues primero tenemos que establecer nuestras hipótesis, que ya las sabemos. La hipótesis nula sería que el grupo es normal,
tiene un comportamiento normal, y la alternativa es que su comportamiento no es normal, no se ajusta a una curva normal. Lo segundo es establecer el alfa. En ingeniería vamos a utilizar 0.5. Y el tercero es, en este caso, sería la prueba de hipótesis que vamos a utilizar. Para el caso de normalidad tenemos varias, pero hay dos principales, la Kolmogorov-Smirnov y la Shapiro-Wilk. Son las que utiliza. En el caso de el software que vamos a estar utilizando, tenemos la Shapiro-Wilk. Si vamos a utilizar otros, por ejemplo, el SSPS tiene Kolmogorov y la Shapiro-Wilk. Minitab, ya lo hemos visto, maneja otros pruebas de hipótesis. Posteriormente hay que correr la hipótesis y llegar a una conclusión, ¿no? Definir si finalmente eso no es. Bueno, la prueba de normalidad durante todo el curso es el mismo. Hay que hacérselo todas las muestras, si son normales o no son normales. Si son normales, vamos a utilizar una prueba paramétrica. En este caso, la TD-Student o la Z o la prueba Z. Y en el caso de que no sea paramétrica, bueno, utilizaríamos otra, ¿no? Bueno, que ya lo vamos a estar viendo. Recuerden que, bueno, aunque aquí dice 30, realmente la mayoría de los autores, si no es que todos, afirman que es 50, no tanto 30. En el caso del programa de Jamovi, ahí no hay vuelta de hoja, es Shapiro-Wilk, es la que utiliza. No usa Kolmogorov-Smirnov. Entonces, si el p-valor, recuerden, es mayor de 0.5, se cumple la hipótesis nula. Y si el p-valor es menor de 0.5, entonces se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la alternativa, ¿no? Entonces, y en el caso que no haya normalidad, pues hay que utilizar una prueba de hipótesis que sea no paramétrica. Y en el caso que hay normalidad, pues utilizamos directamente la TD-Student. Bueno, sin embargo, bueno, ese sería, ¿no? La prueba de normalidad, ese va a ser de cajón, que la vamos a estar usando. ¿Cómo le cambio aquí? Aquí está. Bueno, los pasos para la prueba de normalidad, recuerden, son 5 pasos. El paso 1 es la formulación de la hipótesis, donde la hipótesis nula nos dice que los datos tienen una distribución normal. La alternativa, por consiguiente, nos dice que los datos no contienen una distribución normal. El paso 2 de las pruebas de hipótesis es determinar el nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia, o el nivel de confianza más bien, que es el alfa, porque el nivel de significancia sería 1 menos alfa. El nivel de confianza sería del 5%, es decir, nos vamos a permitir un error hasta del 5%. Nos vamos a equivocar hasta el 5% en el caso de ingeniería. Y viene el estadístico de prueba. El estadístico de prueba no hay vuelta de hojas, la TD-Student. En el caso de es Kolmogorov o Shapiro-Wilk, dependiendo el tamaño de la muestra. En el caso de Jamovi utiliza el Shapiro-Wilk. Tomamos la decisión, es decir, si el p-valor es mayor que el nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula, y si el p-valor es menor que el nivel de significancia, que es del 5%, se rechaza la nula y por consiguiente se acepta la alternativa, ¿no? Y definimos una conclusión. Entonces, en el caso de para pruebas de una vez que ya hayamos determinado que nuestra muestra es paramétrica, es decir, tiene un comportamiento normal o cumple con el supuesto de normalidad, vamos a tener que utilizar una prueba paramétrica.
Si ustedes recuerdan en las pruebas de un solo grupo con post-test, es decir, teníamos el grupo, la intervención y la observación, podríamos utilizar la prueba T-de-Student o la prueba Z. Y en el caso de las pruebas no normales, nos permitía la prueba de signos y la prueba de Wilkinson. Ahora, en este caso particular, cuando tenemos un grupo, tenemos una medición, una intervención y una medición, es decir, pruebas de un solo grupo con post-test y pre-test y post-test. En el caso de que haya normalidad, vamos a utilizar la prueba T para muestras relacionadas. Así se llama. En SPS, en Minitab, Jamovi, es la misma. Es prueba T para muestras relacionadas. Y en el caso de que se determine que las muestras la muestra o el grupo no tiene un comportamiento normal, estaríamos hablando de estadística, el uso de una estadística no paramétrica. Y en este caso particular estaríamos utilizando Wilkinson para muestras directamente. Entonces utilizaríamos Wilkinson y con ello para determinar si hay una diferencia entre las dos mediciones, que básicamente es lo que nos va a arrojar nuestra prueba. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que un investigador quiere evaluar la efectividad de un curso de capacitación en habilidades digitales para maestros. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que el curso de capacitación se quiere saber si ese curso va a mejorar o no las competencias tecnológicas de los maestros. Entonces aquí el objetivo que nosotros vamos a tener es evaluar si la capacidad aumenta las habilidades digitales de los maestros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una medición. Entonces, no solamente se tiene que aplicar lo que es la capacitación, sino que además debe haber una forma de medición. Y una forma de medición antes del curso y después del curso. Entonces se tiene que determinar esa prueba y podría ser una prueba. Se le hace una prueba el uso de tecnologías o de competencias tecnológicas, dependiendo cuál sea el enfoque que se le vaya a dar. Si el uso, no sé, de YouTube o de herramientas como pizarrones virtuales o cómo grabar, se les hace una prueba antes, cómo están, se les da el curso de capacitación y se les aplica esa misma prueba. Y entonces se comparan las dos calificaciones del grupo antes del curso de capacitación y después del curso de capacitación, que es, por ejemplo, es lo que les he mencionado cuando hablamos que queremos las competencias generales y las competencias de la universidad, ¿no? Entonces, se pudo haber hecho una prueba de un grupo con post-test, pero lo ideal es hacer una prueba de un grupo pre-test y post-test, es decir, por ejemplo, ¿cuál es diseñar algún tipo de examen en donde, por ejemplo, en las actividades, ¿no?, generales, hay 4 áreas o 4 rubros donde supuestamente la universidad busca desarrollar en los estudiantes. Uno, por ejemplo, es el desarrollo personal y uno el cultural. Vamos a suponer el cultural. Vamos a enfocarnos en el cultural. Son 4. Entonces, ¿qué debió de haber hecho las personas que idearon estas UDAs para mejorar estas competencias en los alumnos? Por ejemplo, en el área cultural, haber diseñado un examen, aplicárselos antes en el ingreso para ver cómo estaban y después de que hayan egresado y comparar si hay una diferencia o si no hay diferencia o si empeoraron o mejoraron. Entonces, tan simple como hacer una prueba de este tipo, diseñar el examen y aplicárselo, y con eso se podría demostrar si verdaderamente ese tipo de competencias que se busca o esa metodología funciona o no funciona. Entonces,
Estas pruebas son pruebas que se aplican en todas las áreas, ¿no? No solamente en la ingeniería, de las ciencias sociales, psicología, en muchas áreas de la ingeniería. En sus trabajos de tesis, ¿cuál van a usar? Pues la que más se adecue a su trabajo. No sé cuál vaya a ser. Ya ustedes tendrán o en su vida laboral, en algún momento van a tener que aplicar alguna de ellas. Entonces, de allí que se tiene que tener un conocimiento general y ya ustedes tendrán que especializarse en alguna de ellas. Bueno, entonces aquí pues el investigador quiere evaluar la efectividad de un curso de capacitaciones en habilidades digitales para maestros. Para ello, se eligió, por ejemplo, este investigador eligió un grupo de 19 maestros de una escuela o distrito escolar. ¿Y cuáles fueron los criterios? Maestros con diferentes niveles de experiencia tecnológica y voluntarios para participar en el curso de capacitación, ¿no? Y en donde previamente pues ya se diseñó el curso, se diseñaron los objetivos, todo el plan de estudios, la guía didáctica. O sea, se hizo todo un diseño que llevó mucho tiempo. Entonces, ahorita regreso al mismo comentario. El análisis lo vamos a hacer en unos minutos. No nos vamos a llevar más que un par de minutos. Sin embargo, el experimento pudo haberse llevado un año, si no es que más. Imagínense que ustedes los pongan a diseñar un curso de algo, hacer todo el trabajo de diseño del curso, los objetivos, diseñar todos los instrumentos de medición y luego diseñar un examen antes del curso y después del curso para ver cómo fue su avance en cuanto a ese tipo de competencias. Entonces, realmente no olviden, la estadística es una herramienta para validar su trabajo. Y esa herramienta, con el uso de software, se van a llevar 5 minutos, 10 minutos, un poco más tal vez. Lo que es lo fuerte es la experimentación. Es decir, hacer el experimento, diseñar el curso. Por ejemplo, esta persona, este investigador, que se dedicó a hacer ese curso de capacitación, no solamente lo diseñó, sino que lo aplicó, lo hizo, seleccionó al grupo objetivo donde lo aplica, hizo los reactivos, hizo el examen que se tendría que aplicar antes y después, que en teoría tendría que ser el mismo para que mida exactamente lo mismo. Entonces es un trabajo que probablemente se llevó un año, si no es que más, y el análisis estadístico pues, es cuestión de minutos con el uso de software. Sin embargo, los dos van de la mano. O sea, si la experimentación sin el acompañamiento de la estadística realmente no es valioso. Y al revés, la estadística sin un buen experimento tampoco tiene sentido. Entonces, ni uno ni otro es importante, más importante que el otro, sino es un complemento. Pero no tenemos que olvidar que la estadística es una herramienta para hacer nuestro trabajo experimental, como es este caso. Bueno, entonces aquí se ve sencillo, se lee sencillo, sin embargo, probablemente se llevó haber aplicado todo esto un semestre, tal vez un mes duró el curso, pero atrás de eso hay mucho trabajo. ¿Cómo lo va a hacer su trabajo de tesis, no? Entonces, aquí, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, primero el diseño, ¿no? Se tiene que diseñar, se tiene que definir la definición del problema y los objetivos, la selección de los participantes. Posteriormente tiene que haber una medición antes de aplicar el curso de capacitación. Y esa medición debe ser un instrumento de medición. Entonces aquí se aplica una prueba de competencias en habilidades digitales que puede incluir, no sé, una evaluación teórica que versaría sobre conocimientos sobre herramientas digitales como procesadores de test, hojas de cálculo y plataformas educativas, y una evaluación práctica que pueden ser tareas como crear un documento, realizar una presentación en PowerPoint o subir un contenido a una plataforma de aprendizaje. Y el objetivo del pretest es obtener una línea base para evaluar el nivel de habilidades de los maestros antes del curso. Posteriormente es la medición inicial, viene la intervención, es decir, ya el curso,
donde, por ejemplo, aquí el curso puede durar entre 4 y 8 semanas, y no es que más, con sesiones de 2 horas semanales. Y el contenido del curso, como ejemplo, puede ser el uso de herramientas digitales básicas y avanzadas, que estos temas tienen relación con la medición inicial. Entonces, el contenido puede ser, por ejemplo, uso de herramientas digitales básicas y avanzadas, estrategias para integrar la tecnología en el aula, capacitación en plataformas educativas, por ejemplo, Google Classroom, Moodle o incluso YouTube o esto que estamos haciendo ahorita, técnicas de evaluación y retroalimentación digital, puede ser presencial o en línea, metodologías, puede ser clases teóricas y prácticas con apoyo de ejercicios y actividades interactivas, ¿no? En sí es el curso como tal, que es la intervención. Una vez que hubo la intervención, viene otra medición, ¿no? Una postez. Lo ideal es utilizar el mismo instrumento que se utilizó en el pretest, es decir, repetir la misma prueba de competencias digitales que se aplicó en el pretest. Y el objetivo en este caso sería medir las mejoras en las habilidades digitales de los maestros tras la intervención, ¿no? Que se esperaría. Si ustedes son los que diseñaron el curso y lo están aplicando, pues lo que ustedes quieren es que haya una mejora, en los puntos que se tocaron en el curso. Por ejemplo, el uso de herramientas digitales básicas y avanzadas que no se conocía, el saber estrategias de la tecnología en el aula, el uso de plataformas educativas, técnicas de evaluación y retroalimentación, clases teóricas prácticas, ¿no? Y posteriormente viene un análisis de los datos, un análisis por un lado descriptivo, donde sería de entrada pues calcular la media y la desviación estándar de los puntajes de pretest y posttest, y que no es suficiente. Recuerden, si comparar las medias no es suficiente, porque esa es una comparación numérica. Y a veces, aunque pudiera ser, pudiera darnos una idea de que si hay diferencia o no, no es suficiente. Tenemos que hacer lo que conocemos como una prueba de hipótesis para definir estadísticamente, en este caso a través de una prueba T para muestras relacionadas, y en el caso si fuera un grupo, una intervención y una observación, sería pruebas T de una sola muestra. En este caso, la prueba de hipótesis para este tipo de análisis, vamos a utilizar la prueba T para muestras relacionadas, que ya están precargadas en los softwares, para comparar los puntajes antes y después del curso. Y esto con el fin de determinar si hay una diferencia significativa en las habilidades digitales de los maestros. O podríamos usar la prueba de Wilkinson, si no cumple con la normalidad. Y igual Wilkinson nos dirá si hay una diferencia o no significativa. En este caso lo que hace el algoritmo es comparar las medias y las desviaciones estándar, si se empalman básicamente. Si se empalman, no hay una diferencia estadística, pero si no se empalman y si hay una diferencia, entonces sí hay una diferencia significativa, vaya la redundancia. Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos como primer paso es calcular la normalidad. Entonces el primer paso de la normalidad, que aquí ya lo hemos visto, es el primer, es la formulación de la hipótesis, la formulación de la hipótesis, y en donde formulamos la hipótesis nula, que nos dice que los datos tienen una distribución normal, y la hipótesis alternativa, donde la distribución es normal. El paso 2, acuérdense la significancia, que es el alfa, es el 5%, y posteriormente utilizar el estadístico de prueba. Para este caso,
depende del tamaño de la muestra. Si es de mayor de 50, podríamos utilizar Kolmogorov, pero si es menos de 50, podemos utilizar la de Shapiro-Wilk. Posteriormente hacemos las comparaciones del p-valor contra el nivel de significancia, y si el p-valor es mayor que el valor de significancia, se acepta la hipótesis nula. Pero si este es menor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Recuerden que en este caso en particular lo que hacemos es tenemos nuestra hipótesis, dependiendo, tenemos nuestra cola o nuestras dos colas. Esta es la zona de aceptación y esta es nuestra zona, esta de aquí, de rechazo. Entonces, si caemos en esta zona que está aquí, vamos a aceptar la hipótesis nula, y es cuando tenemos esta condición. Y cuando caemos en las colas o en una de las colas, dependiendo cómo planteamos nuestra hipótesis, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos por consiguiente la alternativa. Y si cae en las colas, entonces el comportamiento de la distribución de la muestra sería no normal, sería no paramétrica. Bueno, y es lo que básicamente tenemos en este caso, ¿no? En este caso en particular, que sería, déjenme, me voy, sería aquí, ¿no? Sería esta. Esta sería la hipótesis nula, la de normalidad. Una vez que nosotros determinemos si es normal o no, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar las pruebas de las hipótesis, perdón. A ver, déjenme, acá está. Estas son para las pruebas de normalidad. Son las pruebas de hipótesis para la normalidad, y estas son las pruebas de hipótesis ya para analizar si las dos medidas son iguales o diferentes. Vamos a utilizar la prueba T para muestras relacionadas y la prueba de Wilkinson para muestras cuando no se cumple el supuesto de normalidad. Entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es rápido. Como les digo, es rápido. El problema no es la estadística, el problema es realmente es utilizar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 19 mediciones de los 19 alumnos del grupo. Por un lado, en color amarillo, van a ver las pruebas que conocemos como pruebas antes de la intervención, de haber obtenido el curso. Y después vemos las pruebas después de haber obtenido el curso. Entonces, fíjense que y en la tercera columna, ahora, ¿cómo es la prueba de normalidad? Hay dos formas de hacerlo. Entonces, se tiene que cumplir que el comportamiento de las calificaciones antes de la intervención debe ser normal, y el comportamiento de las calificaciones después de la intervención deben ser normal. Es decir, ambos resultados deben de tener un comportamiento normal. Con que uno no cumpla la normalidad, uno de los dos columnas, la amarilla y la anaranjada, ya estaríamos hablando de que no podemos usar la prueba de T-Student para pruebas pareadas. Si no, tendríamos que utilizar la no paramétrica, la de Wilkinson. Esa es una forma. Otra forma es a través de las diferencias. Esta diferencia que ven aquí, la diferencia tiene que ser normal, la tercera columna. Esta que les voy a poner aquí, se los voy a poner de otro color.
Le voy a poner, no sé, café. Ahí está. Café. La de café es la diferencia absoluta. Por ejemplo, la diferencia entre 15 y 19, 4. Entre 7 y 20, 13. Y así sucesivamente. Entonces, esa diferencia, lo que hace el software, depende del software. Por ejemplo, SPS no lo hace directamente. Hay que poner una columna más y dar la diferencia. En el caso particular de Jamovi lo hace de forma automática. Nosotros no tenemos que poner esa diferencia. Entonces yo aplico la hipótesis de normalidad sobre la columna café, no sobre las otras dos. La mayoría de los software lo hacen directamente sobre la columna café, sobre las diferencias. Y entonces si las diferencias tienen un comportamiento normal, se asume que las dos tienen un comportamiento normal. Si la diferencia no tiene un comportamiento normal, es porque al menos una de las dos, pueden ser las dos o una de ellas, no tiene un comportamiento normal. Por lo tanto, se tienen que usar pruebas de hipótesis no paramétricas, tanto para la solución del problema. Entonces, aquí utilizamos la diferencia, la columna, la diferencia. Entonces, para el caso de Jamovi, le damos únicamente los datos. Él internamente calcula la tercera columna, que es la columna de las diferencias, la diferencia de las dos pruebas en valores absolutos. Por eso siempre va a ser el valor positivo. Y se esperaría que ese comportamiento, esa distribución de las diferencias, sea normal. Si es normal, recuerden que las dos, al menos que las dos son normales. Si no es normal, significa que al menos una, o si no es que las dos, tienen un comportamiento no normal, no se ajustan a una normal. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar y directamente voy a abrir la de Jamovi. Aquí está Jamovi. Voy a poner Jamovi. Me voy a Jamovi. Entonces voy a utilizar el de línea. Es lo mismo. El de línea. Ahí está. Ahí está el de línea. Está abriendo. Y tan fácil, miren. Tan sencillo como pego. Y ahí está. Ahí están los 19 datos. La primera columna corresponde. Este sería un pretest. Pues si quiero, lo cambio. Aquí sería, acuérdense que es continua. Es continua. Y la segunda, este sería un post-test. Post-test. O lo puedo poner igual y en la descripción lo pongo. Y aquí igual es continua, ¿no? Es decir, para que acepte décimas. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Me voy a análisis y me voy a prueba de T de student. En prueba de T de student, recuerden, tenemos la prueba T de una muestra, que es el caso cuando tenemos un grupo, y post-test. Y en este caso, como tenemos un grupo, prueba pretest y después observación y post-test, nuestra prueba de hipótesis es prueba T para muestras pareadas. Así que no hay pierde. Y simplemente selecciono y le digo, ¿sabes de qué? Es esta y esta. Ahí están mis variables apareadas. ¿Qué significa apareadas? Que es datos del mismo grupo, antes y después de la intervención. Es un mismo grupo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver, si quiero ver algo rápido, descriptiva y gráfica descriptiva. En la descriptiva, pues me va a dar el número de muestra, la media, mediana, el error estadístico, y aquí podemos ver, por ejemplo, donde dice la pretest tiene 10.632 de promedio, mientras que
Incluso yo puedo configurar que me den unidades o las decimales, ¿no? Que las puedo reducir. Eso es configurable. Y me da el post-test me da una media de 17.053. Aquí aparentemente, como les digo, numéricamente hay una diferencia. Aquí visualmente, acuérdense que estos gráficos es para visual, parece ser que nos empalman. Entonces se puede presumir como una primera aproximación que sí hay una diferencia y que se puede presumir aquí, si se confirma a través de la prueba de hipótesis, que el pretest, la calificación promedio fue de 10.6, mientras que el posttest fue de 17.05, ¿no? Sí hubo un mejoramiento en las habilidades tecnológicas del grupo que se le aplicó. Entonces se podría presumir, no es suficiente, pero se puede presumir numéricamente de que si hay una diferencia, visualmente hay una diferencia. Por eso es importante estos gráficos, porque no se empalman, que si hay una diferencia significativa se puede presumir y que sí mejoró, porque pasó, si se fijan, está entre 12 y 9, por ahí arriba está entre 16 y 18 los valores. Entonces sí se puede presumir que hubo una mejoría en las capacidades, en las competencias del uso de tecnología de los profesores después del curso de capacitación. Pero hay que validarlo con la prueba de hipótesis. Esto ustedes en sus experimentos no es suficiente. Esto no es suficiente. Hacer esto, comparar medias y medianas y desviaciones estándar, no es suficiente. Miren, la desviación estándar es muy parecida, los errores estadísticos muy parecidos. Ahorita no nos interesa si es diferente o no, pero posteriormente sí hay que validar que sean iguales, no solamente la normalidad. Pero eso se le conoce como homogeneidad, pero ya después lo veremos más adelante. En estas pruebas de experimentales no es de interés todavía, no interesan. Entonces, fíjense cómo ya tenemos una visualización. Esta información se reporta en lo que es en sus estudios que vayan a hacer, pero no es suficiente. Entonces, antes de proceder a hacer la comparación de las medias, lo que tengo que yo hacer es primero saber si es normal o no. Porque si es normal, yo voy a utilizar la TD Student, que es la que estoy ahí señalando, o voy a utilizar la de Wilkinson, rango de Wilkinson, si no es normal. Eso todavía no sé cuál de las dos voy a utilizar. Entonces vamos a proceder a hacer la comprobación de supuestos de normalidad. Simplemente lo que hacemos, le damos clic y visualmente, ¿no? Y aquí lo voy a tener. Aquí voy a tener a ver, aquí está. Miren, aquí está la de normalidad, más o menos ahí. Visualmente pudiéramos suponer que sí es normal, que se ajusta mucho a la línea, no están muy dispersos. Este también es una prueba visual, pero el que nos va a decir definitivamente es la prueba de normalidad que usa Shapiro-Wilk. Acuérdense que Jamovi, independientemente del tamaño de muestra, usa Shapiro-Wilk. Para nosotros no hay ningún problema, porque nosotros generalmente en ingeniería no usamos más de 50, 30 muestras. Entonces generalmente esto se ajusta muy bien. Va a ser raro que utilicemos más. Y si utilizamos más, a lo mejor podríamos utilizar otro software que nos permita usar alguna otra prueba de hipótesis un poquito más precisa que Shapiro-Wilk para muestras muy grandes. Pero si ven, aquí podemos ver, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo que el p-valor, aquí está el p-valor, si lo ven, es el p, tenemos el estadístico de Wilk, Shapiro-Wilk, la W, que es 0.945, que corresponde a un p-valor, el área bajo la curva, de 0.318. ¿Qué significa esto? Que al ser mayor que 0.05, 0.318, se acepta lo que es la hipótesis nula. Y la hipótesis nula en una prueba de normalidad nos dice que los datos siguen un comportamiento normal. Por lo tanto, estos datos que tenemos acá, estos que vemos aquí, tienen un comportamiento normal.
Entonces, sin ningún problema, nosotros aquí tenemos las dos opciones. Posteriormente hay que hacer la prueba. Ahora sí, acuérdense que para la prueba, paso número 1, determinar las hipótesis. Entonces tenemos 3 hipótesis. Que la diferencia entre las medias sean diferentes. Y acuérdense que la que se plantea en los software, la hipótesis que se plantea en los software es la hipótesis alternativa, no la hipótesis nula. Por ejemplo, aquí tenemos estas 3 hipótesis que podemos plantear. Que la medida 1 es la pretez y la medida 2 es la postez. Tiene que ver con las columnas que yo planteé aquí. Entonces, y tiene que ver con esta. Esta que vemos aquí, la pretez es la primera y la postez es la segunda. Entonces, la primera hipótesis alternativa es que la medida 1 es diferente a la medida 2. No me está diciendo si es mayor o menor. Sí. Entonces, si nosotros nos ponemos aquí y seleccionamos la TD Student, porque es normal, nos vamos a ir que el p-valor es menor o es 0.001, es menor que 0.05. Por lo tanto, se cumple la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa es que sí hay una diferencia entre la información pretest y posttest, la calificación antes de la intervención y después de la intervención. Ahora, si yo quiero saber con más precisión cuál de las dos es mayor o menor, por ejemplo, a mí, si yo fuera quien diseñara ese curso, a mí me interesa demostrar que utilizar esta tercera hipótesis. Si se cumple esta hipótesis que estoy marcando aquí, estaría demostrando que la medida 2 es mayor que la medida 1. Y entonces tendría que ser el valor, p-valor, tendría que ser menor que 0.05 para que se rechace la nula, y la nula sería la contraria a esta. La nula sería que el valor 1 sería mayor o igual que la medida 2. Entonces, y a mí me interesa que esta se cumpla. Entonces aquí, y aquí lo podemos ver, tenemos un valor de 0.001. El p-valor del análisis me dice que es menor que 0.05, que el alfa. Por lo tanto, sí se cumple que la medida pretest es mayor que la postez es mayor que la pretest. Si yo pongo esto, entonces, por ejemplo, yo puedo también seleccionar la segunda hipótesis. En este caso, y tiene que cuadrar todo, en este caso, esta ya no se cumpliría. Y se cumpliría la alternativa. Y la alternativa sería que la medida 2, que la medida 1 es menor o igual a la medida 2. Y si nos vamos aquí, el p-valor es 1. ¿Qué significa? Que al ser el p-valor 1, entonces el área bajo la curva es mayor que 0.05 de la cola. Es mayor que 0.05, por lo tanto se acepta la nula y se rechaza la alternativa. Entonces esta es falsa, pero es cierto que la medida 1 es menor o igual a la medida 2. Entonces se cumple. Entonces, ¿de qué depende cuál voy a elegir? Pues depende de lo que ustedes quieran demostrar. Pueden elegir cualquiera de las 3, les tiene que dar todo, les tiene que cuadrar. Pueden elegir la primera y ya hacen sus deducciones con las medias. O sea, aquí si yo elijo la primera, estoy demostrando que la medida 1 y la medida 2 son estadísticamente diferentes. ¿Y cuál es mayor, cuál es menor? Pues me voy con la media. Por ejemplo, aquí se ve que la medida 2, 17.05, es mayor que 10.6. Entonces aquí estoy demostrando que la pretest es menor que la postez, que es lo deseable en un curso de capacitación, ¿no? Entonces, con esto estaríamos
pues sacando parte de lo que es el siguiente tema y para completar los experimentales preexperimentales, los diseños preexperimentales. Acuérdense, los diseños preexperimentales es cuando tenemos un grupo, una intervención y observación, o cuando tenemos un grupo, observación, intervención y observación. Y aquí estamos en el segundo caso de los preexperimentales, ¿sí? Y los preexperimentales no requieren ser tan rigurosos. Entonces, eso sería nuestro análisis. Con esto, y este sería el análisis completito. O sea, aquí serían, las gráficas son necesarias. Primero se hace una discusión gráfica, visual, y después ya se llega al análisis estadístico. ¿Y qué es lo que se reporta? Todo esto. Todo esto es lo que se mete a lo que son los reportes. Todo esto tenemos las descriptivas, la prueba de normalidad, la prueba T para muestras pareadas, ¿no? Entonces todo esto se hace y ahí están las referencias también. Bueno, con eso dejamos esta parte. Más tarde les mando otra parte del curso. Mañana no voy a poder ir. Me disculpan porque hoy cerraron. Necesito ir por unos pases a Red Médica y tengo que ir a Guanajuato porque aquí no abren mañana, pero les compenso. Ahorita les voy a poner otro ejemplo de este tipo, de la segunda parte, ¿no? De los preexperimentales. Gracias.